República, si mal no recuerdo, donde nos dice que hay alrededor de 103 secciones con más de 9.000 ciudadanos cada una, que esto no debería suceder de acuerdo a la ley, a las leyes electorales, y quisiera que nos platicara junto con esto, o que nos hablara del turismo electoral, si no es posible que allí se haya dado este problema, si no es posible que estén moviéndose votantes hacia secciones que puedan equilibrar hacia un lado u otro la balanza de los procesos electorales. Sí, el Tamaulipas de arranque con el IFE tenía 1.739 secciones cuando el IFE toma lo electoral y bueno, respeta este seccionamiento. 1.739 secciones. Las ciudades de la frontera, el sur, fueron creciendo. Había secciones que nosotros decíamos mixtas porque teníamos 250 electores y era una sección geográficamente, territorialmente enorme, grande, muy amplia, pero pues no había electores porque incluso abarcaba parte de la zona rural, por eso era mixta, porque abarcaba una parte de la ciudad y una colonia y el resto, sí. Muy poca población. Así es. ¿Qué pasó? Bueno, las ciudades crecen, se instalan conjuntos habitacionales diversos y comienza la migración. ¿Dónde tenemos las secciones con mayor número de habitantes? En Reynosa, Laredo, Matamoros son menos los casos, y el sur de Tamaulipas. Altamira, no Tampico. ¿Qué hemos hecho con estas secciones? ¿Qué hemos venido haciendo? Reseccionando. Una sección que ya tiene más de 14.000, 13.000 electores, hemos ido trabajando con las que tienen más de 10.000 electores. La reseccionamos, no es un trabajo sencillo, técnicamente no lo es, pero además logísticamente implica que el momento que le reseccionamos, le damos un nuevo número de sección a cada una de las secciones que quedan dentro de esta. Y hay que cambiar las credenciales a todos los ciudadanos que antes estaban, por decir, en la 1739, y ahora la 1739 la dividimos en 15. Bueno, a todos los que tienen 1739 hay que cambiarle la credencial. El caso es que hoy, de 1.739 secciones que teníamos, hoy estamos en 2.018 secciones. Las últimas dos secciones que reseccionamos, una fue en Laredo y otra fue en Altamira. Estamos trabajando con esto. No significa ningún riesgo para el proceso electoral. ¿Qué nos supone a nosotros? Al contrario, es contar con un lugar donde podamos instalar 14 casillas, 13 casillas, depende del número de electores. A lo que me comentabas, ¿qué dice la ley? La ley dice que una sección electoral debe tener mínimo 100 y máximo 1.500. Sin embargo, también prevé que cuando haya más ciudadanos, deberá instalarse una casilla por cada 750 ciudadanos o fracción. Entonces, donde tenemos 750 ciudadanos, se instala una casilla. Donde tenemos 800, 2, hasta 1.500, 2. Si pasa a 1.501, instalamos 3. Y así sucesivamente, entonces siempre está garantizado la operación del proceso. Pero a lo que voy, no significa que si tenemos secciones con más de 5.000 u 8.000 electores, estos hayan sido, ¿sí?, con una intención de influir en un resultado de la elección inmediata. No, hay un comportamiento regular del cambio de domicilio hacia la frontera, que es donde más tenemos esta incidencia. Entonces, en este proceso, en estos números, no cabe el turismo electoral. No cabe, no es así como nosotros lo percibimos, no es como se presenta en la realidad. Insisto, el fenómeno de la migración no es un fenómeno propio de Tamaulipas, es un fenómeno de todo el país. Tamaulipas recibe mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el atractivo de la frontera. Donde más tenemos cambio de domicilio es en la frontera. Pero
Es en el sur y es aquí, incluso aquí en el centro. Pero crecieron las secciones electorales de la elección anterior a esta en forma así exponencial. No, no, es histórico. No, podemos incluso, porque lo podemos hacer, podemos ver el comportamiento de las secciones, cómo se han ido incrementando o dónde ha ido disminuyendo la inscripción de ciudadanos. Pero eso de irse incrementando, incluso podemos determinar, porque está determinado, de qué estado venía y de qué sección venía la persona. La lista nominal es un instrumento fundamental. Antes del IFE fue la causa de la discordia en las contiendas era porque no se sabía quién podía votar. Hoy sí sabemos quién puede votar. Aunque tengamos secciones con 8,000 electores o 15,000, sabemos que son personas que están ahí por un proceso regular de cambio de domicilio. ¿Tienen quejas de los partidos políticos o de algunos ciudadanos respecto a este comportamiento? Ninguno, ¿no? En ningún lado, porque los partidos políticos han estado acompañando todo este proceso de integración del padrón y de la lista nominal. ¿Sí tenemos estas incidencias de acumulación de ciudadanos en una sección? Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí instalaron un fraccionamiento con 1,000 casas o 4,000 casas. Bueno, pues así crece la población, los niños van creciendo, se hacen ciudadanos y tenemos secciones con 14,000 o 12,000 ciudadanos. Muy bien. Donde seguramente sí van a tener observaciones es ya en el proceso, sobre todo con las publicaciones. Toda la publicación de los candidatos, cualquier partido político, tienen que tener un tope. Y de eso ustedes lo están fiscalizando desde los espectaculares, que tienen un costo de acuerdo a las dimensiones y las ubicaciones, y ahí es donde les están contabilizando los gastos de campaña. Así es, nosotros con el grupo de auditores damos seguimiento a lo que se llama el sistema integral de fiscalización, que es donde se van reportando los ingresos que tienen los candidatos y los gastos que deben de estar haciendo. ¿En qué? En lo que se está utilizando en la campaña: pago de personal, propaganda, producción de promocionales, viáticos, en fin, cualquier cosa que se vaya a usar en la campaña debe de estar con un gasto, o si fue una aportación, debe de haber un recibo donde haga constar quién lo aportó, ¿sí? ¿Qué hacemos también? Vamos a los actos de los candidatos y levantamos qué vehículos están usándose en la campaña, si ya hay una planta de luz o no hay, si es contratada o no es propia, si el sonido, si hay un grupo musical, si se repartieron camisetas, banderolas, lo que lo que esté sucediendo dejamos constancia. Ya no hay de que me la regaló, me la prestó. Puede ser, pero la pregunta va a ser: ¿dónde está el recibo? ¿Dónde alguien te la regaló? ¿Y quién te la regaló? ¿En dónde la hizo? ¿Por qué? Porque hay un proveedor que hizo esas... ¿Ustedes le pueden dar la garantía al 100% al ciudadano de que fiscalizan las campañas al 100%? O sea, de que no hay dinero sucio, no, que no hay dinero gubernamental en las campañas. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Lo que sí podemos hacer, y ese es nuestro compromiso, es que se va a sancionar cuando nosotros detectemos estas irregularidades. O que se tenga una denuncia. Pero decir, a ver, yo puedo asegurarte al 100% que en tal campaña no entró recurso ilícito o recurso que no haya sido declarado, ya no que sea ilícito, que no haya sido declarado, no lo puedo afirmar. Por eso nosotros estamos vigilando, por eso fiscalizamos. Cuando detectamos irregularidades, se sanciona. Porque desde el momento en que está previsto como una conducta posible, bueno, es que esto es posible que suceda. Seguimos platicando del tema. No se retire del televisor. Estamos con el licenciado Arturo de León Loredo. Vamos a un corte y volvemos. Y decíamos que si el INE podía garantizar al 100% que no hay dinero no declarado o ilícito en una campaña, no. Nuestro trabajo es vigilar ingreso, gasto,
y bienes que se están utilizando, detectar que esto coincida con lo que está reportando el candidato. El candidato es el primero obligado a reportar el dinero de dónde viene y darle transparencia a sus recursos. Los partidos son vigilantes también de esto y el INE corrobora todo esto. Entonces, y el ciudadano al final debería ser el auditor mejor que el ciudadano, ¿no? yo creo que el ciudadano no le es posible. ¿Por qué? El ciudadano no ve el sistema, no ve los libros, no ve las facturas. Yo creo que exigir al ciudadano eso sería exigirle de más. Pero si te llegan con un baile, una despensa o algo, a lo que voy a eso. Entonces ya estamos hablando de que cuando a un ciudadano alguien se le acerque, que le diga, le ofrezca dinero por el voto, el ciudadano está en la obligación de denunciar a esa persona, ¿sí? O que le ofrezcan bienes a cambio del voto, o le ofrezcan bienes para futuro a cambio de su voto, también, no nada más es un delito, sino estás hablando de bienes que, con los cuales estás ayudando al ciudadano que toma una decisión viciada porque está condicionada. Entonces, nosotros necesitamos, en este caso sí necesitamos la denuncia. Nosotros vigilamos todo lo que es posible vigilar. Cruzamos la información con todo lo que es posible, con lo que está en la calle, con lo que está en los actos, con lo que está en el sistema, pidiéndole información a los proveedores. Reporte usted cuánto y qué le vendió al candidato tal. Todo esto lo hacemos, ¿sí? Este es nuestro trabajo, ¿sí? Pero cuando hay dos personas que se quieren poner de acuerdo para hacer algo ilícito, ya es muy complicado. Le digo, pongo un ejemplo muy malo, pero imagínate que tú quieres ir a comprar piratería, un disco pirata, y sabes que alguien escondido en una casa lo vende, y vas tú y lo compras, te traes el disco. ¿La persona que te vendió el disco va a denunciarte? No. ¿Tú vas a denunciar a la persona? Tampoco. Entonces, cuando hay dos personas que se ponen a hacer algo indebido, necesitamos un tercero que lo detecte, que sería la autoridad, o un tercero que lo denuncie. El INE está haciendo su trabajo en fiscalización, eso no hay duda. Aquí más ¿sí? que nada se requiere que los partidos políticos y los candidatos actúen correctamente, que hagan su trabajo, que persigan el voto con los recursos que se les asignan. Bueno, en esta ocasión más de 57 millones de pesos tienen los partidos políticos para hacer proselitismo en esta contienda electoral. Pudiéramos decir que es mucho dinero, ellos dicen que es poco, y los partidos pequeños peor, se quejan de que no les alcanza para hacer proselitismo, pero tienen que hacerlo y manejarse correctamente para que no tengan ningún cuestionamiento por parte de la ciudadanía, bueno, y le eviten tanto trabajo a las autoridades electorales. El caso es que la institución es una institución de buena fe. Cuando nos relacionamos con candidatos, con partidos o con ciudadanos que se relacionan con nosotros, no estamos suponiendo que en cada caso hay un infractor de la ley. O sea, actuar objetivamente es actuar sin el prejuicio. ¿Sí? Pero la gente ya tiene ese prejuicio. Bueno, eso es otro tema. La autoridad no lo tiene. O sea, nosotros vamos, recolectamos información, recolectamos muestras, salimos a la calle, le hacemos levantamientos. Eso es lo que hacemos. Objetivamente eso es. Después lo cruzamos y lo que vaya saliendo como resultado es lo que está en un informe. Esos informes, después de que los concluimos, son públicos, ¿eh? Están a disposición para que vean cómo se hizo el trabajo de fiscalización en el sistema, en las redes sociales, en páginas web, en los actos de campaña y en la verificación de propaganda en la vía pública, principalmente. Además de cruzar información con los proveedores. En el caso de las precampañas de Tamaulipas, de los precandidatos, de los partidos, a más tardar el día 10 de abril estaremos integrando ya el dictamen final. Pasará al Consejo General y el Consejo General lo aprobará. Se sancionará a quien se tenga que sancionar, se multará a quien se tenga que multar, si es que resulta. Ya que está aprobado, perdón, termino, Sí, ya que está aprobado, entonces es público,
todo el dictamen y todo el documento de fiscalización que hace el INE. En ese momento es público. Respecto a los aspirantes a candidatos independientes, se le dan 30 días, el día 29 de marzo terminó el periodo para que presentaran su informe. Nosotros vamos a revisar esos informes. El 13 de abril les estaremos entregando una notificación con observaciones. Se les dan 7 días para que subsanen. Después de eso integraremos el informe final y se los haremos llegar. Lo aprobará el Consejo General y en ese momento es público el dictamen con todos los documentos. Si de esto resulta que alguien no cumplió con la obligación o se excedió y resulta que ahí es posible imponer la sanción de cancelación de registro, si es que ya es candidato, pues se cancela el registro. Lo mismo para los partidos políticos. Muy bien. Licenciado, se hizo mucho ruido al principio de los registros y las precampañas por parte de algunos candidatos, algunos partidos políticos, que pedían el INE atrajera la elección de este proceso electoral que tenemos en puerta. ¿Era posible o no? Está previsto, la ley prevé que consejeros del órgano local o partidos políticos pueden solicitar a la institución que atraiga el proceso electoral, aportando elementos que justifiquen una medida de este tamaño. Bien, si esto se hubiera presentado antes de que iniciara el proceso, el INE estaba obligado a recibir, a estudiar el caso y dictaminar sobre el mismo. No fue así. Se han presentado peticiones para que el INE traiga, si no el proceso, sí algunas actividades del proceso. Bien. ¿Cómo cuáles? Como la designación de consejeros distritales, un fue un caso. Lo presentó el Partido Acción Nacional. Bueno, lo que dijo el Consejo General, primero, ahí hay una autoridad en Tamaulipas, está desempeñándose como tal, y entonces es una función que le corresponde a esta autoridad. El INE no puede traer esta actividad. Y así fue hubo una segunda petición que se presentó también a nivel de Consejo General, igual no fue aceptada. No estamos en el momento. Hoy en Tamaulipas tenemos una autoridad electoral. Pero no es que se esté actuando en contra de ningún partido político, es porque ya no se estaba en tiempo. No se está en tiempo y tiene que estar justificado. La autoridad existe. Entonces, determinar que una autoridad no se puede hacer cargo del proceso no es un asunto menor. Debe estar plenamente justificado. No es así. Hoy en Tamaulipas tenemos el Instituto Electoral de Tamaulipas, tenemos un Consejo General integrado mediante un proceso de selección de consejeros muy riguroso. ¿Qué propuso el PAN, no? La fórmula para seleccionar. Bueno, están en la reforma electoral, cómo se debía de llegarse a determinar este consejo. Hoy tenemos entonces un consejo que está cumpliendo su función. ¿Es confiable? ¿Para Sí, ustedes el sí, es confiable? claro que sí. ¿Están capacitados realmente? Sí, son gente que conoce la materia electoral, son gente profesional. Lo que puede hacer, no tienen experiencia, no han estado en otro proceso. Bueno, la experiencia, todos los que la tenemos, la hemos adquirido. Nadie tenía ¿Echando a perder? No echando a perder necesariamente, No actuando siempre, actuando de buena fe, apegado a la ley. Se pueden equivocar en una interpretación. Decía el PAN que las equivocaciones eran sistemáticas contra ellos. Bueno, en política, ¿sí? Siempre que se resuelve, como en los juzgados, siempre que se resuelve en contra, se piensa que el juez está en Así contra. es. Entonces, Es el mal. no, ese argumento en política y donde quiera no se sostiene. La pregunta es, ¿la autoridad resolvió apegado a la ley? ¿La autoridad resolvió de manera independiente, imparcial, objetiva? Si se cumple esto, la autoridad está haciendo su trabajo. Ahora, es que fui al tribunal y el tribunal me dio la razón. Para eso está el tribunal. También puedo equivocarme como en la interpretación. ¿Por qué? Porque la autoridad electoral, en este caso el IETAM, como nosotros, resolvemos las cosas conforme a la ley y los tribunales conforme a la Constitución. ¿Tendremos una elección tranquila, en paz? Depende de los actores políticos, depende de los candidatos, depende de la ciudadanía que no permita
discursos violentos, no admita actos en contra de ellos, de los ciudadanos, que pongan en riesgo la libertad de decidir o el derecho a decidir por quién votar. Elección Muy bien. federal, elección. Estamos a El punto. tema de la inseguridad está presente, es una responsabilidad del Estado garantizarle seguridad a la ciudadanía. Eso no es un tema de los partidos ni de la autoridad electoral. Influye. Yo puedo decir que sí, influye, porque hay personas que dicen, yo no Claro. quiero ser funcionario porque tengo temor. Sí influye, sin embargo, hasta hoy No lo sabe. no nos ha afectado, las casillas se instalan y tenemos todas las boletas, y el IETAM estoy seguro que las va a tener también, para que el 100% de los ciudadanos puedan acudir a votar. Muy Ojalá bien. suceda. Estamos a punto de terminar el programa. ¿Qué le dice a la ciudadanía victoriosa? ¿Qué le dice a los votantes? A todos los ciudadanos, hoy mi mensaje estaría enfocado al reconocimiento a quienes van a ser funcionarios de casilla. Si fuéramos una sociedad, y que creo que lo somos, consciente, estaremos viendo que en el mes de mayo muchos de estos que van a ser funcionarios que se van a estar cumpliendo años. Deberíamos estar pasando por la casa en las secciones que correspondan para decirle, compañero, felicidades, lo felicito y lo espero como, si usted va a ser presidente, secretario o escrutador, espero que esté en la casilla, voy a ir a depositar el voto con toda confianza porque usted va a estar ahí. Muy bien, pues le agradecemos mucho que hubiera estado con nosotros en Vida Diaria de Tamaulipas y bueno, nos aclarara todas estas interrogantes que teníamos acerca del proceso electoral que ya tenemos en puerta. Pues un gusto platicar y discutir siempre, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Y sobre todo a usted le agradecemos que como cada jueves esté con nosotros en este programa y por este mismo canal. La repetición no lo olvide, el sábado de 1 a 2 de la tarde. Y además no olvide seguirnos a través de www.vidadiaria.com.mx. Buenas noches y hasta la próxima.